Vuelta a la normalidad en Longares tras el susto vivido a causa de Hortelano, el novillo que el domingo hería a 4 personas y que anduvo más de 24 horas suelto por el campo. Hoy en Aragón en Abierto regresamos hasta esta plaza de toros donde ocurrieron los hechos para que nos lo cuenten los protagonistas y testigos del suceso. Este es el momento en el que comenzaba todo. El novillo de 400 kilos conseguía saltar la barrera, y lo ven, de unos 2 metros, y apoyando sus patas traseras en el callejón lograba llegar hasta las gradas. A partir de ahí comenzaba una angustiosa búsqueda por Longares y las localidades cercanas. El toro venía, si no hubiera sido por la autovía, venía directamente a la ganadería, el sol hubiera venido. Pero claro, la autovía está cortada con la valla, el toro tuvo que pasar acerca de Muel y pasar por debajo del puente. Aragón en Abierto acompañó al dispositivo de búsqueda a lo largo de toda la tarde. El novillo fue localizado en torno a las 8 menos cuarto, tal y como les contamos ya ayer en directo. Lograron capturarlo con una soga, como están viendo, para llevarlo de nuevo hasta la ganadería de Javier Soria. Nosotros fuimos testigos y se lo mostraremos con detalle a lo largo de nuestro programa. Y esto que ven, un buen paseo, es lo que hace un grupo de amigos jubilados 2 días por semana. Hasta 16 kilómetros recorren en su particular ruta del colesterol. Enseguida les escuchamos. Hoy asistiremos en directo a una operación de bypass gástrico metabólico, una posible solución para la diabetes tipo 2. Lo vemos aquí en unos minutos, no se vayan. Aragón en Abierto. En este caso el último reventón fue el sábado y que desde el sábado tienen agua de forma intermitente. Sí, este fue el último. Intermitente, el domingo no tuvieron, ayer se ha vuelto a cortar por la noche, o sea, esto es un problema también perjudicial para bombas, para todo en general, o sea, es que... Sin agua de forma intermitente desde el pasado sábado. Así estaban algunos de los vecinos de una céntrica calle de Zaragoza. Un reventón y las obras de reparación habían cortado el suministro, que ha sido reanudado esta misma tarde. Hogares y negocios han tenido que arreglar con tan solo un grifo. Nosotros enseguida se lo contamos. Y esta mujer que ven es la primera aragonesa que ha conseguido que su empresa le conceda un permiso de maternidad para cuidar de su nieta de 5 años. Pilar tuvo que hacerse cargo de la niña tras el fallecimiento de su hija en un accidente de tráfico. Enseguida ella misma nos lo cuenta. ¿Qué tal? Como han visto, comenzamos hoy Aragón en Abierto cargados de historias, pero nos vamos rápidamente hasta esa plaza de toros de Longares, donde el domingo, como les decíamos, saltaba ese toro. Hace un minuto veíamos las imágenes. Martina, has vuelto hasta el lugar de los hechos. Estamos intentando recuperar esta información. Parece que tenemos algún problema para escuchar a Martina. Vamos a ver si podemos arreglar el sonido ya para escuchar a nuestros compañeros desde Longares. Hola, Martina. Buenas tardes, pues como decíamos, ya reina la normalidad aquí en Longares, demasiada tranquilidad, pero todo ocurrió aquí el domingo sobre las 7 menos 10. Hortelano, el quinto toro de esa tarde, saltó exactamente por aquí. Fíjate, un muro de casi 2 metros de alto, además un foso y otro murete. Hortelano, de un solo salto, logró llegar hasta la calle, esta calle de Longares. Nos dicen los vecinos que desde el primer momento que Hortelano salió a la plaza, le vieron intenciones de saltar. Cuando saltó, primero se llevó justamente aquí a una mujer de unos 35 años, vecina de Almonacid de la Sierra, y a su hijo de 6 años. La mujer herida leve y el hijo tuvo una cornada pequeña de unos 10 centímetros en la mano. La mujer más grave, que todavía sigue ingresada en el clínico de Zaragoza, aunque fuera de gravedad, la cogió justamente ahí, en esos árboles, una mujer de 40 años que también iba acompañada de su hijo, aunque su hijo está perfectamente. También un hombre de aquí de Longares tuvo problemas respiratorios. Enseguida, este novillo se fue dirección
a la ganadería que está a unos kilómetros de aquí, a la ganadería de Alfamén, la ganadería de donde había salido hace pocas horas. Todo el mundo fue tras él. Nos dice el ganadero que pasó por debajo de la autovía y que si nadie le hubiese molestado, incluso hubiese llegado a la ganadería, pero enseguida se hizo de noche y emprendió ladera arriba entre Muel y Alfamén. Todo el dispositivo de la Guardia Civil, unas 8 patrullas y unos 50 vecinos de los pueblos de alrededor lo buscaron sin parar durante más de 3 horas. En cuanto un vecino de Muel lo vio a las 4 de la tarde, vecinos, sobre todo jóvenes en motos, a caballo, fueron detrás de este toro. La Guardia Civil le disparó 4 dardos con tranquilizantes, de ellos le dieron 3 y nosotros, cuando llegamos al lugar de los hechos, que fuimos testigos de todo, parecía que este novillo hortelano no le habían lanzado ninguno de esos dardos porque estaba perfectamente, y durante 3 horas estuvo dando vueltas y vueltas, y personas como Ángel y como Víctor, que ayer les veíamos subidos a la pala de ese tractor intentando durante muchísimas horas capturarlo. Pues sí, efectivamente, empezamos por la mañana a las 8 de la mañana, fuimos en busca del toro para ayudar al ganadero y a la Guardia Civil en toda la medida que podíamos como aficionados, y sobre las 4 de la tarde, que fue cuando avistaron el toro, pues fue cuando ya empezó a movilizarse todo el control de Guardia Civil con el rifle, con los dardos. Lo único que el toro, cuando le asestaron 2 dardos, el toro no le hicieron efecto, y finalmente pues junto con mi compañero Ángel Enrique Valios, que fue el que terminó ensogando el toro desde la pala, pues tuvimos que realizar la labor con el tractor pala. Y vosotros la tarde del domingo estabais aquí, visteis todo. ¿Cómo estaba esta plaza? Nos decían que había muchísimas personas alrededor de estas calles y encima de los muros. Estaba la plaza prácticamente llena, la gente sentada en los ribetes de la plaza, y cuando salteó pues cundió el pánico. Ahí estamos viendo esas fotografías, Martina, que la verdad que son escalofriantes. Hubo empujones, hubo de todo. Vecinos pudieron recoger ese momento en unas fotografías que la verdad es que impresiona cómo llega a saltar estos 2 muros, porque son 2 muros separados por un foso. Pues sí, la verdad que es que tampoco se está acostumbrado a ver este tipo de saltos, ¿no? Y menos a lo mejor en esta plaza de Longares. Lo único que yo creo que fue el toro realizó un gran salto, porque además salió entero, no habían transcurrido 2 minutos que llevaba en la plaza, y yo creo que la mala suerte que tuvo el público y la suerte que tuvo el toro fue que cuando saltó el primer ribete apoyó las patas de atrás, entonces el toro se impulsó y fue lo que lo hizo poder salir a la calle, que era donde estaba toda la gente aquí, niños, y bueno, que podía haber sido pues bastante más de lo que... Precisamente, usted estaba con su hijo pequeño, dice que salió corriendo callejón abajo. O sea, yo a lo mejor estoy acostumbrado a este tipo de festejos porque siempre he sido un gran aficionado, pero no, estaba con mi hijo que tiene 2 años y me sentí impotente, no pude hacer nada. Lo único que pude hacer fue tirarme de nuevo al foso y apretar a correr con el niño. Es que no... Son momentos que sientes impotencia, pero es que realmente no sabes la reacción del toro y son momentos muy difíciles para pensar. Y los jóvenes de Longares, como vosotros, además vosotros también sois emboladores, sabéis un poco del mundo del toro, enseguida, hasta que se hizo de noche y le perdisteis la pista, no parasteis de buscarlo, ¿no? La cosa era no perderle de vista, porque en hora lo perdimos de vista, ya es mucho peor. Si lo tienes controlado, puedes hacer algo. Si se hubiera hecho de noche, ¿no, Martina? En cuanto se hizo de noche ya no tenían imagen del toro, y no fue hasta el día siguiente, hasta ayer, sobre las 4, cuando un vecino de Muel dio la voz de alarma. Había visto a ese toro entre el término municipal de Alfamén y de Muel, y enseguida fue el helicóptero de la Guardia Civil, lo vio y de nuevo os llamaron a todos vosotros, ¿no? Sí, bueno, nosotros ya llevábamos, pues como lo he comentado antes, todo el día pues tratando de poder localizar al toro, y afortunadamente lo localizó este vecino de Muel. Entonces fue cuando ya vino el helicóptero, y como lo he comentado antes, fue cuando empezó ya todo el proceso de Guardia Civil con el rifle, dardos, y lo único que el toro empezó a moverse, y hay que agradecer también a los chavales que había con motos y quad, que fueron los que se fueron detrás del toro en el momento que el toro empezó a andar, y lo agotaron de tal manera que nos dio tiempo a llegar a los 4 chavales que íbamos en el tractor y coger el toro ya un poco agotado, para finalmente, finalmente, como le he comentado antes, pues Enrique Valios, que era uno de los que venía con nosotros en el cazo,
logró enlazar el toro y pudimos sacarlo tirando de la pala y llegar con la pala, con el toro hasta el camión, y una vez en el camión pasamos la soga por debajo y con la ayuda de todos los vecinos que estábamos por allí para ayudar en la captura del toro, conseguimos introducir el toro en el camión. Muy bien, pues final feliz porque las 4 personas heridas son heridas leves. Esta mujer de 40 años evoluciona con normalidad. Todavía hoy aquí en Longares siguen las fiestas. Nosotros en unos minutos estaremos en esas fiestas y les contaremos cómo fuimos testigos ayer de esta captura. Hortelano ya está en su ganadería. Veremos, como dices tú, Martina, en unos minutos toda esa aventura, todo ese acompañamiento en la búsqueda de ese novillo, lo veremos más tarde, pero ahora les hablamos de una licencia pionera en España. Pilar Portero es la primera mujer que consigue un permiso de maternidad al obtener la tutela de su nieta. Con ella está nuestra compañera Cristina. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Pues como tú dices, es un hecho pionero y es ese reconocimiento y es hacer efectivo un derecho de los trabajadores, aunque en este caso en una situación excepcional. Como tú dices, estamos hoy con Pilar, una abuela que por desgracia hace un año más o menos se tuvo que hacer cargo de la tutela judicial de su nieta porque su hija falleció en un accidente de coche. Entonces Pilar no sabía que podía llegar a pedir la baja por maternidad, pero ahora mismo Pilar ya la está disfrutando, pero esto es el resultado de mucho trabajo y de mucho esfuerzo, ¿verdad? Pues sí, de mucho esfuerzo de mis compañeras, vamos, porque a mí me lo han dado todo hecho. Yo no sabía que esto existía. En su momento usted tiene que asumir esta tutela judicial y alguien le informa que puede pedir esta baja por maternidad. En este caso tenemos aquí a Laura, que ahora nos explicará más los detalles. Esto para usted ahora mismo es un alivio, ¿no? Poder estar estas 16 semanas en compañía de su nieta, que me ha dicho sobre todo que las va a utilizar ¿para qué, Pilar? Pues para descansar y para disfrutar de ella y para, pues eso, para estar con ella. Para estar con ella y, no sé, y descansar. Pero en este caso estamos hablando de lo que no es excepcional, es esa tutela judicial que tiene Pilar sobre su nieta. Lo que sí es excepcional, o por lo menos pionero, en Aragón suponemos que en España, es que una abuela haya conseguido esa baja por maternidad, ¿no, Laura? Efectivamente. Bueno, hasta ahora el Estatuto de los Trabajadores regulaba este tema para adopción o acogimiento, el tema del descanso de equiparación a la maternidad. Se dejaba la tutela judicial en un pequeño vacío legal, no se regulaba nada al respecto. Entonces, insistiendo en el trabajo sindical que hemos venido realizando en UGT junto con el Comité de Servicios Jurídicos y yo personalmente y Pilar, indagamos en la legislación, encontramos un Real Decreto de fecha 2009 y ahí se recogía la figura expresa de la tutela judicial como equiparable jurídicamente a la maternidad, adopción o acogimiento. Ese es el caso de Pilar, que además, bueno, Pilar, en estas 16 semanas sus compañeras le van a echar mucho de menos, pero yo creo que se alegra mucho de que pueda descansar, ¿no? Pues sí, me están llamando todas, que están muy contentas, todas dándome la enhorabuena y que siga adelante. Y esto vale pues para lo que he dicho en otras veces, que si hay otras abuelas por ahí, o tíos, o que les ha pasado esta desgracia, pues oye, claro, es que sepan que... En este caso la puntualización, que no estamos hablando de una historia con un final feliz, claro, porque por desgracia su hija falleció, pero que les, bueno, pues que esto a usted le va a ayudar un poco a pasar más tiempo con la niña y a recuperarse, ¿verdad? Claro. Y eso, y que aprovechen esto, que aprovechen esta ley y que pues que es muy bonito estar con los niños. Está muy bonito estar con la niña, ya que se te ha ido tu hija, pues por lo menos la aprovechas con la nieta. Incluso hay un último trámite, que es que incluso usted va a intentar pedir